resultaban muy agresivas y que implicaba un nuevo tipo de asesinato que no había ocurrido antes en el país, pero en términos del crecimiento no había tal, había un fenómeno, la reducción real en los últimos 15 años. Entonces, este tampoco era un argumento. El argumento también de que las estructuras del Estado estaban siendo penetradas como nunca antes en la historia y que el narcotráfico se apoderaba de partes del territorio nacional, sin negar el problema que en algunos lugares del país ocurre. No estamos en Noruega, no es Noruega, no es Dinamarca, por desgracia, si quieres ponerlo así. El hecho es que con razón a otros años, a 10 años atrás o 20 años atrás, es muchísimo menor la presencia del crimen organizado en las estructuras, en particular del narco, en las estructuras del Estado mexicano, como bien lo planteamos en uno de los capítulos y con información muy fuerte, proporcionada incluso por gente que estuvo en gobiernos anteriores. Y la cuarta tesis del presidente es que la violencia se explica por el tráfico de las armas de los Estados Unidos hacia México, y también en el texto demostramos que por un lado estos números que en algún momento dio el gobierno y algunos, la prensa se ha hecho eco de ellos, de que al país entran todos los días por Tijuana o por Caléxico, Mexicali, etcétera, 2.700 armas al día es absolutamente falso. Tanto el gobierno de los Estados Unidos a nivel oficial como el gobierno de México dicen que no saben el número de armas que entran. En todo caso, esas 2.700 se ha convertido en una leyenda urbana. No es posible que entren 700.000 armas todos los años. Es absurdo. No es cierto. Simplemente no es cierto. Ahora, si es cierto que las que han cautado el ejército y tienen registro en el arma, el 90% viene de los Estados Unidos en los últimos 4 o 5 años, pero también hay ingreso de armas por la frontera sur, y en todo caso, que la relación costo-beneficio de que los norteamericanos señalan la frontera para no estar examinando cada automóvil que llegara para ver si trae armas, pues sería incosteable para los dos países, no aguanta. ¿Pero qué está pasando aquí en Tijuana? Pues algo está pasando y hay una queja de ambos, de los comerciantes de ambos lados, de que hay pérdidas millonarias tanto en la frontera hacia el lado de los Estados Unidos como hacia el lado de México por esta pues nuevas modalidades o nuevas requisitos o estrategias en la zona de la frontera para el tráfico de vehículos, ¿no? Y en todo caso, ese no puede ser la solución, y también probamos con muchos datos cómo el mercado más grande de tráfico es Brasil, el triángulo Brasil-Paraguay-Argentina, y que en todo caso, si se sellara la frontera de los Estados Unidos, con una enorme facilidad los narcotraficantes resolverían el problema junto con la coca trayendo las armas. Entonces, del Cono Sur, ¿no? Del Cono Sur, de Brasil, que es un gran fabricante de armas cortas. Y entonces, que ese no es la razón tampoco. Entonces, a partir del análisis profundo de estos 4 premisas, a partir de la información del propio gobierno que desmiente sus premisas, pues asumimos que son falsas y que debería de haber otra razón para justificar esta guerra. Y nos atrevemos a decir en el texto, como tú lo mencionabas al principio, que se trató de una decisión del presidente para legitimarse, para después de una elección tan cuestionada y tan tensa, tomar control de la situación y usarlo como un elemento de legitimación. No es el único presidente que ha utilizado ese recurso, independiente de que haya ganado legítimamente. Jorge y yo pensamos que el presidente Calderón ganó la elección y la ganó de manera limpia, por estrecho margen de votos, pero que la ganó de manera limpia. Que esta idea de que hubo fraude fue a partir de ese discurso sistemático de López Obrador y sus seguidores, y a veces pues di mentiras y repetido y las vas a convertir en verdad, y un sector de la población, por lo menos 30% del país, creyó que había habido un fraude. ¿Cuál cosa, Jorge Castellino, no pensamos? Pero es cierto que esa estrategia de posicionamiento a partir de un hecho simbólico ocurrió con Fox, tratando de negociar con los zapatistas cuando vienen a México y van al Congreso. Lo hizo Zedillo encarcelando al hermano mayor del presidente Salinas, a Raúl Salinas. Lo hizo Salinas encarcelando a la Quina, líder del sindicato petrolero, etcétera. Y que en todo caso
la única razón que pudiera parecer plausible es que lo hizo para legitimarse, pero que eligió una estrategia de altísimo costo y que no implicaba, ellos no midieron las implicaciones que podía tener la declaratoria de guerra. Si tú declaras la guerra, obligas necesariamente al otro a reaccionar, a armarse más, a tratar de resistirte, porque si le declaras la guerra es que vas por él, el otro no va a doblar las manos y no se va a dejar, y en ese sentido, pues esa estrategia ha incrementado los niveles de violencia, que insisto, venían cayendo, incluso ahora, Alberto, que a veces nos movemos en un país muy... Con muchas cosas de dicen, me dijeron, y no vamos al profundo análisis, incluso con los actuales niveles de violencia provocados por la situación de guerra, comparado a México con los niveles de violencia de Venezuela, o los niveles de violencia de Colombia, o los niveles de violencia de Brasil, o los niveles de violencia de El Salvador, o de Honduras, o de Guatemala, nada tenemos que ver. O sea, estamos 3 o 4 veces abajo por muertos por 100.000 habitantes, que es el indicador que usa la Organización Mundial de la Salud para medir este problema de salud pública, que es los problemas derivados de un alto nivel de criminalidad en una sociedad. Vamos a hacer un corte, pero antes le pregunto para me responda regresando a este corte, es donde usted y Jorge Castañeda mencionan que los narcotraficantes no son ningunos imbéciles, porque si no, no serían poderosos y tuvieran todo lo que tienen, ¿verdad? Pues han demostrado fehacientemente que no son imbéciles, pueden ser criminales, pero no imbéciles. Muy bien. Ok, perfecto. Con eso nos quedamos. Estamos en su programa Realidades. Mi nombre es Alberto Entevi. Recuerden escribir nuestro correo dirección @realidades.tv. Regresamos. Seguridad Profesional del Norte. Una empresa con más de 30 años de experiencia a nivel nacional en seguridad ejecutiva. Guardias de seguridad, custodios, capacitación y análisis de riesgos confirman un servicio integral para la seguridad empresarial. La prevención es la mejor protección para su empresa y su personal y genera la tranquilidad de sus clientes. 624-0964 www.cepronorte.com. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Realidades. Mi nombre es Alberto Entevi. Estamos con el doctor Rubén Aguilar, autor del libro El Narco, la Guerra Fallida. El doctor Rubén Aguilar, pues, fue vocero, coordinador de la Secretaría Particular del presidente de la República, Vicente Fox. Y pues aquí tenemos el honor de estar con nosotros y platicándonos pues, de este libro que nos ha llamado mucho la atención. Y en ese sentido pregunto, Estados Unidos ve como un problema de salud el tema de las adicciones, obviamente, o el tema del narcotráfico en sí. Es decir, mientras haya consumidores, pues va a haber demanda, ¿verdad? Mira, Alberto, sí, y te respondo primero, antes del corte, la pregunta que me hacías, o sea, de que los narcotraficantes pueden ser todo menos imbéciles, o sea, son tremendamente exitosos en lo que hacen. No estoy aprobándolo, al final viven al margen de la ley, pero mira, 2 elementos que vuelven a reiterar la falsedad de las tesis planteadas por el presidente Calderón y su gobierno para justificar la guerra. Cuando sale 1 kilo de cocaína pura desde Colombia, al cruzar la frontera colombiana ya vale $2,000. ¿Antes cuesta cuánto? En Colombia puedes encontrarlo a 800, a 700, a 600, pero cruza la frontera colombiana, se pone en Panamá. Más del doble. Y ya está más del doble. Y ahí comienza. Y sigue la ruta por cada país centroamericano, más o menos a la altura de Guatemala, anda como en $8,000 el kilo de cocaína pura. Cuando llega a la frontera de Tijuana, a la frontera de McAllen o de Bronzeville, en el otro extremo, las 2 fronteras, anda probablemente en torno a los $12,000-14,000. Dar el brinquito, nada más poniéndolo del otro lado, ya anda en 20-22. O sea, no hay comparación. O sea, el negocio está en brincarlo. En Nueva York todo está... Y en Nueva York, normalmente por 1 kilo de coca pura, el kilo puro en Seattle, en la costa Pacífico, o en Nueva York, en la costa Atlántica, puede el kilo costar unos $30,000, puro. Pero por cada kilo de coca puro se hacen 3 o 4 kilos
porque se rebaja para meterlo al Con mercado. medicamentos y otras cosas. Al mercado